Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Ustedes y sus seres amados, todos, miembros de esta Fundación Amayá. Hoy 4 de noviembre del año 2022, que nuestra Santa Iglesia Católica nos invita con suma devoción, en oración, a meditar la palabra de Dios en mención de San Carlos Borromeo, obispo, hacia el medioevo, que por alguna diosidencia, una coincidencia en Dios, podría interpretarse así, ayer nos inspiraba el Espíritu Santo celebrarlo por anticipado, junto con San Martín de Porres, pero que por la forma de poder interpretar la palabra de Dios ayer y hoy tendrá una interpretación que en contexto es distinta y por tanto más enriquecedora para darle significado en lo que San Pablo a los filipenses hoy en la carta habla sobre ciudadanos del cielo. Ser ciudadanos de la tierra es otra cosa, sabiendo que es una estación de paso para el camino a la vida eterna. Y en el Evangelio de San Lucas, en la parábola que hace el Señor sobre el administrador astuto, que también toma en beneficio propio las ganancias que produce la administración de los bienes y servicios de la tierra, al servicio del hombre, siendo la obra hecha por Dios, incluso la obra humana, para meditar sobre ello. Y el Salmo 122 pronuncia sobre vamos alegres a la casa del Señor, hablando de la vida eterna en el reino de los cielos. Vea entonces la palabra de nuestro Señor, Padre Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo, Sanador, y el Espíritu Santo Santificador, que nos inspire. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, acerca de las advertencias a la comunidad, y en los versículos 17 en adelante, donde nos recuerda, somos ciudadanos del cielo. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 122, vamos alegres a la casa del Señor. En las alabanzas a Jerusalén, en las subidas de David. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor,
Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas, Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Digan ustedes de corazón, que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, que haya paz en tus murallas, que haya seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Y ahora por mis hermanos y amigos diré, que haya paz en ti, por el templo del Señor nuestro Dios procuraré tu bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, entre los versículos 1 y 8. En la parábola del mayordomo astuto, Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en su casa cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú, cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que le pertenecen a la luz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta parábola, aunque se proclama hoy una parte, seguramente pues, nuestra Santa Iglesia tiene predestinado continuarla mañana, en medio de los fariseos y al estilo de vida de los hombres del mundo, de este mundo, al estilo inmundo de vivir, y en gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en humildad me concede poder hablar con humildad, pero sí con claridad y con algo de indignidad en la condición humana. Porque somos siendo como este administrador, mediocres, superficiales, muy desleales, y amorosamente lo digo, con el Creador, el dueño de la obra, incluso la obra humana. Somos hechura de sus manos. Pero nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra mente están puestas al servicio del enemigo, del opositor, del adversario, del impostor. Ya saben de quién estamos hablando. Porque
se ha tomado en usufructo la tierra, con todo lo que ella contiene, sus criaturas, incluso la criatura humana, para someterla en esclavitud. Parecemos esclavos de él, sirviéndole con toda nuestra vida, que es lo único que tenemos en gracia de Dios, la vida, bendito Dios. Y esa gracia que nos ha concedido el Espíritu Santo para administrar alma, mente y cuerpo, con discernimiento desde la sabiduría, con conocimiento, compartiendo con toda la humanidad y conviviendo con las demás especies. Es el hombre el único que echa cuentas, toma medidas y hace cálculos, no solo para someterse a sí mismo, porque es esclavo de sí mismo, de sus pasiones, sus deseos, sus ambiciones, sino para someter a otro a las suyas. Pasiones, deseos y ambiciones de otro, que está un poquito más adelante, porque tiene poder, porque tiene cosas, y supuestamente porque puede disfrutar y distraer, que este mundo es temporal, que el dueño se fue y está esto de balde. Y como lo dice San Pablo a los filipenses, somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces dice, bueno, entonces esto está baldío, esto no tiene dueño. Y entonces el impostor se lo ha tomado históricamente, desde la misma creación, desde que fue expulsado del paraíso, desde Adán. Viene creyendo que es que la tierra es suya y todo lo que contiene y la humanidad. Mis amores, vamos a ser sensatos, conectar corazón y mente con nuestras fuerzas. Y históricamente, ahí se hablaba de San Carlos Borromeo, medioevo, esa época del oscurantismo, que se perdió toda la información, todo el conocimiento, toda la sabiduría. Desde por allá antigua, con la Babilonia, en la Mesopotamia antigua, desde los judíos, toda esta herencia, ese conocimiento que han tenido los rabinos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, los fariseos, tomándolo para beneficio, ese conocimiento, esa experiencia, esa vivencia de los mismos poderes religiosos y someter a otros. Y los publicanos, que también se decía ayer meditando en la palabra, tomándolo para beneficio del Estado y usando el derecho para ello, la justicia humana y las formas humanas, para justificar que somos administradores en la tierra, de algo que es finito, que es temporal, que es prestadito, este cuerpo, esta mente incluso, y el espíritu que tenemos, que nos mueve. Porque en Dios nacimos, nos movemos y existimos, pero el alma se libera y esa es la que va al reino de los cielos. Esa es la que tiene ciudadanía, pasaporte para el universo eterno. Por tanto, es la única que hay que cuidar y es la única que hay que saber administrar bien, entregando la vida por amor, como lo hizo Cristo en la cruz, tomando nuestra cruz, eso es el llamado, no hay más, en humildad y en obediencia y en castidad. Lo demás es especulación y eso es pecado, eso es un delito, eso es pecunio por apropiación de bienes y servicios que no nos pertenecen, que ni siquiera se nos ha nombrado títulos de propiedad, ni siquiera como administradores de ellos, es que no tenemos nada. Yo no sé cuál es la forma pagana, mundana, chabacana, como se dice en estas tierras, cómo hemos querido pasar la vida en un disfrute, en un hedonismo, en un agnosticismo negando a Dios
en un secularismo, no, es que todo es novedad, todo es moda. Ya las escrituras son pasadas de moda, ya la palabra de Dios es pasada de moda, ya los creyentes y fervientes son pasados de moda. Mis amores, esas son las distopías, son las distorsiones de la realidad, esas son las falsas promesas del falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote. ¿Y a quién le servimos? ¿A Dios o a Él? Seres amados, hay que ser coherentes en nuestra fe y poner nuestra confianza en Dios, la fe y la esperanza en el reino de los cielos, ciudadanos del cielo. Cuando uno llega a otra parte, al pueblo que fueses, haréis lo que vieses, uno se somete a las normas, a las leyes, a las costumbres de allí, sanas prácticas, según su acervo cultural, sus costumbres, sus valores, sus principios, por respeto. Pero en todos, en todo el planeta, hay unas leyes universales, que son las leyes de Dios. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que hay que hacer. Siempre estamos de paso, siempre somos visitantes en toda parte, incluso en lo que se considera que es privado. Privado no hay nada. Como público tampoco, porque no es un bien público, porque no es repartirnos la tierra, no es repartirnos los bienes que ella posee, no es repartirnos los servicios que a partir de ahí se derivan, y las ganancias, la plusvalía, la especulación, en eso caemos todas las estructuras, incluso religiosas, políticas y económicas, que la ganancia, tiene que haber plusvalía, tiene que haber ganancia. Todo se ha de redistribuir. Amorosamente uno ve comunidades indígenas que viven en paz, en armonía, en libertad. No son esclavos del dinero. No son esclavos de las pasiones humanas de la sociedad occidental, del consumismo. Los han ido llevando a eso. A nuestros hermanos campesinos igual. Un sometimiento a los estilos de vida de las ciudades, que es un consumismo, un esnovismo y ese secularismo. Hacer ver normal lo que no es normal, hacer ver natural lo que no es natural y hacer ver verdad lo que no es verdad. La única verdad es Jesús, amor, verdad y justicia divina. La coherencia es ser Cristos, vivir, sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo, en sintonía lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Pero no hay coherencia allí. Y en eso caemos todos, seres amados, porque nos tiene ya la sociedad muy sometidos a ello. Pero seguimos creyéndole al opositor que los problemas para resolver, que los conflictos para resolver, que la batalla de la vida, que la lucha, que no sé qué. ¿Y de dónde vino eso? De no haber acatado desde el principio el mandato de Dios. Vivir como las demás especies, conectando con la naturaleza, con la creación, alabando a Dios. Es lo único que hay que hacer. Lo demás que dar gracias a Dios por un día de vida más y bendecir por las bendiciones recibidas. Ya esas situaciones que se van presentando son históricamente, no las vamos a cambiar nosotros. Hoy no. Si no empezamos a orar, a meditar y a ayunar y a conectarnos nuevamente en las familias. En la unidad que se había mantenido, en los principios cristianos, en los valores, las tradiciones. Dando un testimonio personal, ayer nada menos hablaba con un vecino en el campo, como ya la gente es como si fuera en la ciudad, peor. Y en las escuelas y en los colegios y en las instituciones,
tolerando la irreverencia, la insensatez y el paganismo, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Cuáles son los principios, los valores y las tradiciones que teníamos de antigua? Hay que ser firmes en ello. Y nuestro hermano San Carlos Borromeo, San Martín de Porres, que mencionábamos ayer, todos los santos, Santa Laura Montoya, tenían esa inspiración del Espíritu Santo, ser firmes en la fe y no ver sino a Dios, servir a Dios y solo vivir para Dios, no para los hombres, no para dar gusto a las estructuras creadas por el hombre, sea un ente de gobierno, sea un ente de comercio, sea un ente social, el que sea. Es humano, es criatura. Y también tiene que alabar a Dios, bendecir a Dios y dar gracias a Dios. Entonces ahí está la contradicción. Administrador astuto, que el Señor no está justificando ello. Está llamándonos la atención en decir, claro, como la creación es perfecta y Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya, nos creemos perfectos, pero es perfectible. Por eso crea la fama y échate a dormir, entonces ya no hay nada que hacer. Ya de ahí para allá que sigue, nada. Ah, que una vida eterna, ¿no? Entonces esperemos que nos toque. Disfrutemos aquí, vivamos acá. ¿Sí? Por eso es que el trabajar siempre corrigiendo el daño, el problema, es lo que nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien. No, no estamos haciendo el bien que debemos hacer. Quizá no estemos haciendo el mal, pero al ayudarle al enemigo a justificar el mal, creo que sí estamos haciendo mal. Amorosamente lo digo. Porque ¿qué mérito tiene corregir un daño? No estará el mérito en más bien comprender lo que Dios quiere decir a través de la creación y seguir aumentando lo que la creación misma expande en la conciencia y seguir avanzando. Nos da miedo soltar lo que ya tenemos, la zona de confort, los apegos a la familia, las cosas que podemos hacer por las cuentas propias. ¿Qué es eso? Idolatría, paganismo, mundanismo. Es querer ponerle a Dios un control, es quererle poner a la creación un control y es quererle poner a la criatura humana que es obra, hechura de manos de Dios, la creación, un control. Eso es imposible. En la creencia, bendito Dios, o estaré interpretando mal la palabra de Dios, y me perdone, pero no se nos ha dado esa potestad de administrar ello. Administrar es dar cuenta de ello, ahora y a futuro. ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces la gente que se llena de dineros a cuentas de otros, a expensas de otros, que está en la miseria, cada vez más pobre, víctimas de impuestos, de más cargas que no son llevaderas. Es la crítica que Jesús hacía a los fariseos en lo religioso, lo mismo a los publicanos en lo político, en lo administrativo. Ni fariseos ni publicanos, porque esa es la guerra de Estado y gobierno religioso, Estado e Iglesia, histórica, toda la vida. La puja por el poder. Dos maneras de someter. Y la otra que se interpuso fue el poder económico. Tres. Ya no son solo dos, sino tres fuerzas que siguen destruyendo la vida, destruyendo el buen vivir, destruyendo la dignidad humana de vida en Dios. Por un poder, por tener, por acumular. Ahí hay incoherencias que debemos entrar a revisar al interior de las estructuras. Y lo hago amorosamente hoy, lo declaro, porque la palabra da para ello. Seres amados,
Creo que la libertad, la felicidad, la plenitud, en esa paz interior y en ese bien vivir están, como dice Pablo, como ciudadanos del cielo, pero en esta tierra comportarnos como tal, con respeto, con decoro, con dignidad, que somos de paso. Esto es prestadito. Uno cuando le dicen que esto es propio, uno abusa. Cuando le dicen que todo es perfecto y ya está hecho, abusa. Y cuando le dicen que es suyo, el deber de administrar, abusa de los demás y eso no. Muy hermosa meditación que nos provee la palabra de hoy. Vamos alegres a la casa del Señor, al reino de los cielos, sí, pero pasando por esta casa temporal y habitando la casa nuestra, que es donde debemos gobernar, con sabiduría, con discernimiento, con justicia divina, el corazón. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, Él les ama fraternalmente, muy agradecido.